Hola amigos, buenas noches. Este video va a ser breve, va a ser conciso para compartirles unos puntos de vista. Antes de empezar con este video, quiero dejar bien en claro una cosa. Aquí no estamos apoyando a ningún partido político. Tampoco, nunca he dicho que la izquierda, nunca he dicho que la derecha sean lo mejor o que con el PRI o con el PAN se estaba mejor en México. Tampoco estoy diciendo que el capitalismo sea lo mejor, para que no vayan a empezar con sus cosas porque ya los conozco, pero sí quiero dar unos puntos de vista, unos puntos muy objetivos del actual gobierno que tenemos en México. Actualmente se hizo popular una frase que están utilizando mucho pues en cierto partido, ¿no? Dicen que la soberanía no se negocia. Y aquí yo realmente quisiera preguntar si realmente la soberanía no se negocia o incluso si realmente tenemos una verdadera soberanía. ¿Y por qué digo esto? Porque esa famosa frase de la soberanía no se negocia, yo se las he escuchado a muchos dictadores. Esa frase de la soberanía no se negocia la utilizó Fidel Castro, la utilizó Hugo Chávez, la utilizó Maduro, la utilizó Evo Morales. Entonces, a principios de los años 2000 llega Hugo Chávez a gobernar Venezuela y este personaje llegó con unos discursos hermosos al pueblo, ¿no? De yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo, primero los pobres, fuera el imperialismo, fuera los neoliberales, no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces, Hugo Chávez, por esos discursos que se aventaba, unos pinches discursazos que pues a cualquiera lo dejaría extasiado, ¿no? Se aventaba unos discursos, pero hermosos, unos discursos con los que controlaba todas las masas. Sin embargo, a pesar de todos esos discursos tan hermosos que se aventaba Hugo Chávez, Venezuela se empezó a ir en picada, Venezuela se empezó a ir en crisis, a pesar de que Venezuela era un país 12 veces más rico que México, si hablamos de reservas petroleras. Venezuela también tenía mucho oro y tenía una empresa multimillonaria muy grande, la famosa PDVSA. Sin embargo, a pesar de que Venezuela tenía mucho oro, mucho petróleo y esta empresa PDVSA se empezó a desplomar, a desplomar. Entonces llegó un punto que los venezolanos ya no tenían ni para la canasta básica, ya no tenían para satisfacer sus necesidades más básicas y tampoco tenían medicinas, no había medicamentos en los hospitales venezolanos. Entonces, pues una incógnita que empezó a pasar en ese tiempo era eso, oye, ¿cómo es posible que un país como Venezuela, con tantos recursos, con tanto petróleo, con tanto oro, esté cayendo en esta crisis? O sea, incluso, pues era increíble, no era inconcebible que un país tan rico estuviera en crisis. Bueno, pues la explicación de por qué Venezuela empezó a entrar en crisis vino a partir del 2006, cuando en muchos países de América Latina denunciaban, y esto ustedes lo pueden buscar, hay evidencias, hay muchos expedientes, hay muchos archivos, empezaron a lloverle un montón de denuncias a Chávez y lo acusaban de injerencismo en América Latina. ¿Qué quiere decir? Que acusaban a Chávez de que Chávez estaba financiando guerrillas, estaba financiando dictaduras, estaba financiando muchos gobiernos izquierdistas en América Latina, pero sobre todo gobiernos radicales, gobiernos como el de los Kirchner de Argentina, gobiernos como el de Daniel Ortega, gobiernos como el de Rodríguez Zapatero, el presidente de España, gobiernos como el de Evo Morales y así, sobre todo gobiernos dictatoriales. Y aquí les voy a compartir algunos datos, esto ustedes lo pueden buscar, pero son denuncias que en su momento fueron formales, están integradas formalmente. Entonces, en junio del 2006, el presidente de El Salvador, Elías Antonio Saco, denunció que Hugo Chávez estaba financiando las elecciones en El Salvador, lo denunció en ese tiempo. Y entonces aquí es cuando empieza uno
analizar que el chavismo empezó a expandirse por América Latina. Esa fue la primera denuncia. Después, en julio del 2007, en Perú, Jorge del Castillo, el presidente de Perú, también Jorge del Castillo, denunció que dentro de Perú había injerencia del chavismo y que Hugo Chávez también estaba financiando, la dictadura de Perú. Y así tenemos muchos casos, muchos cancilleres también. Un ejemplo, Vladimir Villegas, que también lo acusaban en Brasil de que estaba financiando también, que lo estaba financiando el chavismo. También hubo una denuncia. Otra denuncia que hubo también fue la de Víctor Delgado en Chile. Y así muchos otros. Incluso hubo un caso muy particular en Venezuela de un general. Este general se salió del ejército, se desertó del ejército venezolano y dijo que él ya no quería pertenecer al chavismo, porque Hugo Chávez, a este general, Jesús Urdaneta Hernández, lo había mandado a entregarle $300,000 en efectivo a la guerrilla de las FARC. Entonces, si nos damos cuenta, pues ahí estaba. ¿Dónde acabó todo el oro, todo el petróleo de Venezuela? ¿Dónde acabó? Pues aquí. No había dinero para el pueblo venezolano, pero sí había dinero para estar financiando dictaduras, para estar financiando guerrillas, para estar poniendo presidentes, pues sí, presidentes dictadores en toda América Latina. Entonces, a Hugo Chávez le llovieron un montón de denuncias por eso, incluso a las FARC, que las FARC pues es un grupo guerrillero que incluso ha desangrado, no nada más colombianos, también las guerrillas de las FARC han asesinado a mucho venezolano. Entonces, Hugo Chávez, en eso se gastó el dinero de Venezuela. Por eso se empezó a caer y empobrecer Venezuela. ¿Por qué? Porque empezaron a saquear Venezuela para financiar dictaduras en América Latina. Incluso en marzo del 2008 también, Jorge Quiroga, presidente de Bolivia, también le metió otra denuncia a Hugo Chávez de que Hugo Chávez se quería apoderar de la OEA, porque hay 34 funcionarios en la OEA. Bueno, de los 34 funcionarios que hay en la OEA, 19 eran impulsados o puestos por el chavismo. Entonces les digo, ¿realmente eso es soberanía? Si uno lo analiza desde un punto de vista objetivo, pues no había ninguna soberanía. Hugo Chávez nunca gobernó para los venezolanos. Él gobernaba para los Castro. ¿Por qué? Porque le regalaba todo el petróleo de Venezuela, decía que era ayuda humanitaria a un pueblo hermano y le regaló todo el petróleo de Venezuela a los Castro. Entonces, lo único que hizo Hugo Chávez fue ayudar a que se mantuviera el chavismo y a mantener a los hermanos Castro, a regalarles petróleo, a financiar dictaduras. Entonces, ¿cuál soberanía? Yo le preguntaría a toda esta gente que hoy salen a marchar, que por la independencia de los pueblos de América, que por la libertad, que por la soberanía de los pueblos latinoamericanos, ¿dónde estaban toda esta bola de pendejos cuando los cubanos invadieron a Venezuela? ¿Por qué? Porque esta fue una relación que tenía el chavismo con los hermanos Castro. Cuando el chavismo le empezó a regalar el petróleo de Venezuela a los hermanos Castro mandaron un montón de militares a Venezuela a proteger a Hugo Chávez de la gente que se manifestaba en Venezuela. Y entonces empezaron a llegar a Venezuela grupos de mercenarios cubanos a reprimir, a torturar y a desangrar al pueblo venezolano. Para defender a Hugo Chávez, se colaron grupos de asesinos cubanos como estos que les apodaban las famosas avispas negras. Y estas avispas negras masacraban al pueblo venezolano. Entonces, y también se les metió la G2 cubana ahí a Venezuela, a adoctrinar a la gente. En las universidades había un chingo de cabrones de estos que venían de Cuba, de la G2 cubana, unos como mercenarios en el grupo de las avispas negras y otros adoctrinando a la gente en las universidades. Entonces yo pregunto, ¿esa es soberanía? ¿Esa es una soberanía? O sea, no quieres que te invade Estados Unidos,
pero sí quieres que te invadan pinches dictaduras comunistas o socialistas como las castristas, como las chavistas. Entonces, pues yo realmente lo veo desde este punto de vista. ¿Cuál soberanía? ¿Cuál pinche soberanía? Cuando Hugo Chávez desmadró, tiró, desgració Venezuela para mantener a los Castro, él nunca le sirvió a Venezuela, él le servía a los Castro a través de esa chingadera del Foro de Sao Paulo y por eso lo protegían las avispas negras y esta chingadera de la G2 cubana. Entonces, ¿cuál soberanía? Si lo vemos realmente, pues no hay ninguna soberanía. Además, a este Hugo Chávez, esas relaciones tan peligrosas que tenía con los Castro, le costaron la vida. ¿Por qué? Porque cuando Hugo Chávez dejó de darle petróleo a Cuba, los cubanos mataron a Hugo Chávez. Hugo Chávez tenía una enfermedad, esa enfermedad se fue a atenderse a La Habana y ya no regresó, ya se murió en La Habana, ya no regresó vivo de La Habana cuando dejó de darle petróleo a los hermanos Castro. Y esto, la gente que es de México a lo mejor no lo sabe, pero la gente que es de Venezuela no me va a dejar mentir. En Venezuela, cuando murió Hugo Chávez, hay un video muy famoso allá en Venezuela que estuvo circulando por allá. Es un video como de 4 minutos o 5 minutos, donde integrantes de la G2 cubana, de la inteligencia cubana, estaban planeando cómo matar a Hugo Chávez porque decían que Chávez ya no les era útil para los objetivos de darles petróleo, de controlar a la población venezolana, la prensa venezolana y de controlar a través de Venezuela, dominar también Nicaragua. Entonces, cuando Hugo Chávez ya no le sirvió a la G2 cubana, mataron a Chávez y metieron al pendejo de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo metieron? Le metieron un chingo de votos. De hecho, un dato que también poca gente, aquí en México no lo saben, pero allá en Venezuela lo sabe la gente, es que en las elecciones, en la elección que se robó Maduro, porque Maduro no ganó, Maduro se robó la elección de Venezuela. En el mundo existen 35 millones de venezolanos. De esos 35 millones de venezolanos, 20 están dentro de Venezuela, 25 están dentro de Venezuela y 10 millones de venezolanos están fuera. O sea, estamos hablando de que en el mundo en total existen aproximadamente unos 35 millones de venezolanos. Cuando el pinche Nicolás Maduro supuestamente gana las elecciones, ¿saben cuántos votos tenía Nicolás Maduro? Tenía 42 millones de votos. ¿De dónde chingados salieron los otros 7 millones de votos? Maduro tenía más votos que venezolanos, tenía más votos que votantes, porque le metieron un chingo de votos virtuales y porque como había un chingo de agentes cubanos dentro de Venezuela, esos agentes cubanos se nacionalizaron como venezolanos para votar por Maduro. Entonces se robaron la elección. Entonces son movidas que ya están muy bien planeadas, son movidas que ya están muy bien planificadas, muy bien diseñadas, son movidas que ya están pensadas desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí es cuando uno dice o cuando uno se pregunta, pues, ¿cuál soberanía? ¿Cuál pinche soberanía? Y si estos pendejos que hoy tenemos aquí en México ganaron la presidencia con apoyo de estos desgraciados, no saben en la que se metieron, porque el día que esta señora les deje de mandar petróleo, son capaces de matarla y son capaces de poner a alguien como este Cárdenas Batel, que también tiene mucho nexo con La Habana, para que les siga mandando petróleo. Entonces, ¿cuál soberanía? No seamos hipócritas. Así como hoy defiendes, no quieres que Donald Trump invada Venezuela, no quieres que Donald Trump invada Cuba, no quieres que invada México, perfecto, vamos a decir no al injerencismo, pero así como tenemos que decirle no al injerencismo estadounidense, también hay que decirle no al injerencismo de la pinche G2 cubana, que también nada más se la pasa desgraciando, devastando y llevando países a la miseria. Entonces, ¿cuál soberanía? ¿Cuál pinche soberanía? No nos hagamos pendejos.